Hay carreteras en México que los traileros conocen bien, no por sus curvas o por la calidad del pavimento, sino por lo que sucede cuando cae la noche y la niebla comienza a trepar desde los barrancos. La carretera de los Azufres, serpenteando entre las montañas de Michoacán, es una de esas rutas donde el silencio pesa más que el motor de cualquier tráiler, donde la oscuridad parece tener memoria. Y donde cada kilómetro recorrido después de la medianoche se convierte en una apuesta contra lo desconocido. Los conductores que transitan por estas tierras volcánicas hablan en voz baja cuando mencionan ciertos tramos, ciertos árboles, ciertas curvas donde la realidad se quiebra y algo más antiguo sale a reclamar su espacio. Estas son 5 historias que los traileros cuentan en las gasolineras, con la mirada perdida y las manos todavía temblando sobre el café caliente, historias que nunca terminan bien, que nunca se resuelven, que simplemente te dejan con la certeza de que hay cosas en esas montañas que no deberían existir, pero que están ahí, esperando. Antes de empezar con estas historias de terror, por favor, dale a me gusta y cuéntame en los comentarios, ¿dónde las escuchas esta noche? Bien, comencemos la historia. Ramiro llevaba 15 años manejando tráileres por todo el país, había cruzado desiertos a las 3 de la mañana con solo las estrellas como compañía. Había sentido el cansancio morder sus párpados en carreteras interminables que se extendían hacia el horizonte sin promesa de descanso, había visto accidentes que le quitaron el sueño durante semanas. Animales muertos pudriéndose bajo el sol inclemente, tormentas eléctricas que partían el cielo en dos con rayos que caían tan cerca que podía sentir el ozono quemando sus fosas nasales, pero nunca nada, absolutamente nada en toda su experiencia como trailero lo había preparado para lo que encontraría en los Azufres aquella noche de febrero cuando el frío cortaba como cuchillos y la luna se escondía detrás de nubes negras que parecían presagiar algo mucho peor que simple lluvia. La carga que llevaba era sencilla, casi rutinaria, materiales de construcción rumbo a Morelia, nada del otro mundo, nada que requiriera precauciones especiales o velocidades específicas. Y había decidido tomar la ruta de las montañas porque le ahorraba casi 2 horas de viaje, tiempo que significaba llegar antes del amanecer y poder descansar apropiadamente antes de tomar la siguiente carga. Todos sus compañeros en el depósito le habían advertido que no lo hiciera de noche, que esperara hasta que el sol estuviera alto en el cielo antes de adentrarse en esos caminos donde la niebla nunca se disipa completamente y donde los árboles crecen tan juntos que bloquean la luz incluso al mediodía. Ramiro se había reído de esas advertencias con la confianza de alguien que ha visto demasiado de la vida real como para creer en cuentos de fantasmas. Considerando las supersticiones de viejos camioneros que habían pasado demasiado tiempo solos en la carretera, cuyas mentes cansadas creaban monstruos donde solo había sombras y malinterpretaban sonidos naturales como voces del más allá. Pero cuando su reloj marcó las 11 de la noche y comenzó a adentrarse en la zona boscosa de los Azufres, sintiendo como la temperatura bajaba dramáticamente y la carretera comenzaba a serpentear entre montañas cada vez más altas, algo en el aire cambió de manera tan sutil que casi no lo notó al principio. Como si hubiera cruzado una frontera invisible entre el mundo que conocía y otro lugar donde las reglas normales dejaban de aplicar. El viento que había estado soplando constante toda la noche se detuvo abruptamente, dejando un silencio tan completo que Ramiro podía escuchar el latido de su propio corazón compitiendo con el ronroneo del motor. Y las estrellas que habían estado brillando débilmente entre las nubes desaparecieron por completo, sumiendo todo en una oscuridad que parecía más profunda, más consciente de alguna manera. La niebla llegó de repente, no gradualmente como suele hacerlo en las montañas, sino de golpe.
como si alguien hubiera abierto una compuerta invisible en las laderas y toda esa humedad densa y fantasmal comenzara a derramarse sobre el asfalto formando ríos de blanco que se enrollaban alrededor de las llantas del tráiler. En cuestión de minutos, la visibilidad se redujo tan drásticamente que las luces del tráiler apenas cortaban 5 metros hacia adelante y Ramiro tuvo que reducir la velocidad a 40 kilómetros por hora. Luego a 30, sintiendo como la carretera se volvía más estrecha, más oscura, más silenciosa, como si estuviera siendo tragado poco a poco por algo vivo que usaba la niebla como camuflaje. El motor del camión era el único sonido que existía en ese mundo envuelto en blanco impenetrable, y hasta la radio se había quedado muda, emitiendo solo estática sin importar qué estación intentara sintonizar. Como si las ondas de radio se negaran a penetrar en esta zona, como si la tecnología misma reconociera que este lugar no le pertenecía. Ramiro encendió un cigarro para calmarse, con manos que temblaban ligeramente aunque él se negaba a admitir que era por miedo, diciéndose a sí mismo que era solo niebla. Un fenómeno meteorológico perfectamente normal en las montañas, que en media hora estaría del otro lado de esta zona y podría reírse de sus propios nervios irracionales. Pero entonces los vio y todo pensamiento racional se evaporó de su mente como agua sobre metal caliente. Al principio fueron solo dos sombras oscuras en medio de la carretera, apenas distinguibles entre la bruma espesa, siluetas que se materializaban y desmaterializaban según la densidad de la niebla que se movía a su alrededor. Y Ramiro pisó el freno instintivamente, sintiendo como el tráiler disminuía su velocidad con ese chirrido largo y metálico que siempre le recordaba a un animal herido aullando en agonía. Las figuras se hicieron más claras a medida que el tráiler se acercaba lentamente, revelando detalles que hicieron que el estómago de Ramiro se contrajera con una mezcla de confusión y aprensión. Un hombre y una mujer, jóvenes. No más de 25 años aparentemente, vestidos con ropa que definitivamente parecía de otra época, de los años 50 tal vez. Con ese corte y ese estilo que Ramiro solo había visto en fotografías antiguas en las casas de sus abuelos. Estaban tomados de la mano con una ternura que contrastaba violentamente con lo inquietante de la situación, cruzando la carretera con una lentitud que no era natural, que no correspondía con cómo se mueven los seres humanos vivos, como si estuvieran caminando bajo el agua o moviéndose en cámara lenta, cada paso tomando el doble del tiempo que debería tomar. El hombre llevaba un traje oscuro, formal, completo con chaleco y corbata, el tipo de atuendo que la gente usaba para ocasiones especiales hace décadas. Y la mujer un vestido blanco que brillaba levemente bajo la niebla con un resplandor propio que no podía ser explicado por las luces del tráiler, un vestido largo que arrastraba sobre el asfalto sin ensuciarse, sin hacer ningún sonido de tela rozando el pavimento. Ninguno de los dos volteó a ver el camión que se aproximaba con 30 toneladas de peso y momento, simplemente siguieron caminando, paso a paso, ajenos al peligro inminente de ser atropellados. Ajenos a la realidad física que debería hacer que cualquier persona en su sano juicio corriera o al menos se detuviera ante un vehículo acercándose. Ramiro detuvo el tráiler por completo, dejando que el motor ronroneara en punto muerto mientras observaba a la pareja terminar de cruzar hacia el otro lado de la carretera, donde la vegetación era más densa y los árboles formaban una pared negra e impenetrable que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. Esperó unos segundos, tal vez 10, tal vez 20, el tiempo se había vuelto difícil de medir en este lugar extraño, pensando que tal vez eran excursionistas perdidos. Aunque esa explicación no tenía ningún sentido considerando la hora, la vestimenta y la forma antinatural en que se movían. Algo en la forma en que caminaban le provocaba un escalofrío que comenzaba en la base de su columna vertebral y se expandía hacia afuera como ondas en un estanque.
un terror primordial que no necesitaba razones lógicas para existir. Cuando consideró que era seguro continuar, que la pareja había tenido tiempo suficiente para alejarse de la carretera aunque no podía verlos en la oscuridad del bosque, presionó el acelerador suavemente y avanzó hasta el punto exacto donde la pareja había cruzado, conduciendo sobre ese pedazo de asfalto que aún debería tener las huellas de sus pisadas si el pavimento estuviera húmedo, que debería mostrar algún signo de su paso reciente. No había nada. Absolutamente nada. Ni huellas en el pavimento húmedo por la niebla, ni rastros de pasos hacia el bosque donde supuestamente habían entrado. Ni siquiera el movimiento de ramas o la perturbación de hojas que indicara que alguien acababa de pasar por ahí segundos antes. La niebla seguía densa, inmóvil de una manera que parecía deliberada, como si el tiempo mismo se hubiera detenido en ese tramo de carretera y estuviera esperando algo, observando para ver qué haría Ramiro a continuación. Ramiro sintió que el aire dentro de la cabina se volvía más pesado, más frío, bajando de temperatura tan rápidamente que podía ver cómo su aliento comenzaba a condensarse frente a sus ojos formando pequeñas nubes que flotaban en el aire antes de disiparse. Y fue entonces cuando notó algo que hizo que su corazón se acelerara de forma tan violenta que pensó por un momento que estaba sufriendo un ataque cardíaco. Había una marca en el vidrio del copiloto, del lado interno de la cabina, como si alguien hubiera presionado su mano contra el cristal desde adentro del camión, dejando la impresión clara de 5 dedos en el vaho que había comenzado a formarse sin que él se diera cuenta. Los dedos estaban claramente marcados, perfectamente definidos, del tamaño de una mano humana adulta. Y la temperatura dentro de la cabina había bajado tanto en los últimos segundos que podía ver su propio aliento condensándose frente a sus ojos con cada exhalación. Ramiro giró la cabeza lentamente hacia el asiento del copiloto, medio esperando, medio temiendo ver a alguien sentado ahí mirándolo con ojos muertos, pero estaba vacío, completamente vacío. La superficie del asiento sin ninguna depresión que indicara peso, sin ninguna presencia física visible, aunque el peso que sentía en el aire, esa presencia invisible pero innegable, le decía lo contrario con una certeza que no necesitaba confirmación visual. El aire mismo parecía haberse solidificado parcialmente, ofreciendo resistencia cuando Ramiro trató de mover su brazo, como si el espacio dentro de la cabina estuviera lleno de algo más que oxígeno y nitrógeno. Algo que no podía ver pero que definitivamente podía sentir presionando contra su piel desde todas direcciones. Aceleró el tráiler más de lo prudente para esa carretera envuelta en niebla, sintiendo como las ruedas patinaban levemente sobre el asfalto mojado antes de encontrar tracción, necesitando desesperadamente salir de esa zona maldita. Poner distancia entre él y ese lugar donde había visto a la pareja fantasmal que no dejaba huellas y que aparentemente había decidido subirse a su camión de alguna manera imposible. Durante los siguientes 20 kilómetros, que se sintieron como 200, Ramiro no dejó de mirar el espejo retrovisor cada pocos segundos. No dejó de sentir esa presencia invisible que parecía haberse instalado en el camión con él, ocupando espacio sin ocuparlo, existiendo en algún nivel de realidad que sus ojos no podían percibir pero que cada otra parte de su ser reconocía como real y amenazante. La sensación de ser observado no lo abandonó ni por un segundo, aunque nunca volvió a ver nada concreto, ninguna figura materializada, ninguna sombra moviéndose donde no debería haber sombras. Era algo más sutil pero igual de aterrador, como sentir el aliento de alguien en la nuca cuando sabes que estás solo, como escuchar pasos detrás de ti que se detienen exactamente cuando te volteas. Como saber con absoluta certeza que hay algo ahí aunque todos tus sentidos te digan que no hay nada. El frío antinatural persistía también,
congelándole las manos sobre el volante a pesar de que tenía la calefacción encendida al máximo, llenando sus pulmones con cada respiración como si estuviera inhalando aire de una morgue. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad pero que su reloj insistía habían sido solo 25 minutos, las luces de una gasolinera aparecieron en la distancia como un faro de salvación en un océano de oscuridad. Y Ramiro sintió que algo dentro de su pecho se aflojaba ligeramente permitiéndole respirar un poco más profundamente. Se detuvo en la gasolinera temblando de pies a cabeza, con el cuerpo empapado en sudor frío a pesar de la temperatura helada, sintiendo como si hubiera envejecido 10 años en la última media hora. Cuando bajó del camión para llenar el tanque, sus piernas apenas lo sostenían, temblando tan violentamente que tuvo que apoyarse contra el costado del tráiler por unos segundos hasta recuperar algo de estabilidad. El encargado de la gasolinera, un hombre mayor con el rostro curtido por décadas de trabajo nocturno, con arrugas profundas alrededor de los ojos que hablaban de muchas noches sin dormir y muchas cosas vistas que era mejor no recordar a la luz del día, lo miró con una expresión que mezclaba compasión y reconocimiento inmediato, como si hubiera visto esa misma mirada de terror mal disimulado en docenas de otros rostros antes. No tuvo que preguntarle qué había pasado, no necesitaba escuchar la historia completa para saber exactamente por qué Ramiro lucía como si hubiera visto su propia muerte. Simplemente le dijo mientras verificaba el aceite con movimientos mecánicos perfeccionados por años de repetición que muchos traileros llegaban con esa misma mirada después de pasar por los azufres de noche. Especialmente en febrero cuando la niebla era más densa y los muertos más activos. Los amantes fantasma eran conocidos en la zona desde hacía décadas, explicó el viejo con voz ronca mientras limpiaba el parabrisas sin que nadie se lo pidiera. Desde que una pareja joven había muerto en un accidente horrible en esa carretera exacta en los años 50, justo el día de su boda. Tratando desesperadamente de llegar a tiempo a la iglesia del pueblo donde familiares y amigos los esperaban sin saber que nunca los volverían a ver con vida. El carro en que viajaban, un vehículo prestado que no estaba en las mejores condiciones, había perdido los frenos en una de las curvas más cerradas y se había precipitado por un barranco, rodando cientos de metros hacia abajo entre árboles y rocas antes de explotar en una bola de fuego que los bomberos tardaron horas en apagar. Sus cuerpos nunca fueron encontrados completos, continuó el encargado mientras cobraba por la gasolina. Se decía que habían sido arrastrados por un barranco durante una tormenta que llegó esa misma noche, dispersando sus restos por kilómetros de bosque inhóspito donde nadie se atrevía a buscar demasiado profundamente, y desde entonces aparecían en las noches de niebla especialmente densa, eternamente tratando de completar ese último viaje que nunca terminaron, eternamente caminando hacia una iglesia que fue demolida hace 30 años, atrapados en un loop temporal del que no podían escapar. La leyenda local decía que si los veías y te detenías por ellos, si mostrabas compasión o preocupación, ellos te elegían como su medio de transporte, subiéndose invisiblemente a tu vehículo y acompañándote durante kilómetros, tratando de usar tu energía vital para manifestarse más completamente en el mundo físico. Ramiro escuchó toda esta explicación con la boca seca y el estómago revuelto, queriendo rechazar cada palabra como superstición ridícula pero incapaz de hacerlo después de lo que había experimentado. Subió de nuevo al tráiler después de agradecer al encargado con voz temblorosa, todavía sintiendo ese frío antinatural en los huesos que penetraba más profundo que cualquier temperatura exterior, como si se hubiera congelado algo fundamental dentro de su alma. Cuando encendió el motor y miró una última vez el espejo retrovisor antes de salir de la gasolinera, preparándose mentalmente para continuar el viaje,
Vio algo que hizo que su sangre literalmente se congelara en sus venas, que hizo que todo el aire fuera expulsado de sus pulmones en un jadeo silencioso de puro terror. En el reflejo del espejo, visible tan claramente como si la luz del día brillara sobre ella en lugar de la oscuridad de la madrugada, estaba la mujer del vestido blanco, sentada en el asiento trasero de la cabina donde no había asiento trasero, donde solo había una pared de metal, mirándolo fijamente con ojos que eran completamente negros, sin iris ni pupila ni blanco. Solo oscuridad absoluta que parecía extenderse infinitamente hacia adentro como pozo sin fondo. Y junto a ella, apenas visible en las sombras que no deberían existir bajo las luces fluorescentes de la gasolinera, el hombre del traje oscuro extendía su mano lentamente hacia el hombro de Ramiro, con dedos pálidos que atravesaban el respaldo del asiento como si fuera humo, acercándose centímetro a centímetro mientras una sonrisa sin alegría se extendía por un rostro que vacilaba entre estar enfocado y ser solo una mancha borrosa. Ramiro pisó el acelerador con tanta fuerza que pensó que su pie atravesaría el piso del tráiler, con tanta urgencia que las llantas chirriaron contra el pavimento de la gasolinera dejando marcas negras de caucho quemado. Y no se atrevió a mirar atrás, no se atrevió a verificar si las figuras fantasmales todavía estaban ahí o si habían sido solo un truco de la luz y el agotamiento. Hasta que el sol comenzó a salir 3 horas después pintando el cielo con tonos de rosa y naranja que prometían normalidad y seguridad. Pero el olor a flores marchitas que inundaba la cabina, ese aroma dulzón y enfermizo de rosas que habían estado demasiado tiempo en un funeral, no desapareció durante días sin importar cuántas veces ventilara el camión o cuántos ambientadores comprara. Y cada noche cuando cerraba los ojos para dormir en las siguientes semanas, meses, años, Ramiro podía sentir el peso de 2 manos invisibles descansando sobre sus hombros, frías como la muerte misma, presionando suavemente como si quisieran tranquilizarlo o tal vez reclamar algo que él nunca supo que había dado, recordándole con esa presencia constante e ineludible que algunos pasajeros nunca bajan del camión sin importar cuántos kilómetros recorras tratando desesperadamente de dejarlos atrás. Sin importar cuántas veces cambies de ruta o cuántas bendiciones le hagas al vehículo, porque una vez que los muertos eligen viajar contigo, se convierten en compañeros permanentes en cada viaje nocturno que hagas hasta el fin de tus días. Capítulo 2. El camión volcado que nunca llegó. Sebastián había aprendido de su padre, un trailero legendario que había recorrido cada kilómetro de carretera en México durante 40 años sin un solo accidente serio, que en la carretera uno siempre se detiene cuando ve un accidente, no importa la hora, no importa el cansancio que te pese en los párpados como plomo, no importa si tienes prisa por llegar a tu destino. Porque algún día podrías ser tú el que necesita ayuda desesperadamente y esperas con cada fibra de tu ser que alguien tenga la decencia, la humanidad básica, de parar y verificar que estés bien. Esa filosofía, ese código no escrito entre los conductores de largas distancias, había guiado la carrera de Sebastián como trailero durante casi una década completa, y nunca había tenido motivos para cuestionarla. Nunca había encontrado una situación donde ayudar a alguien en la carretera hubiera sido un error, hasta aquella madrugada de abril cuando conducía por los azufres con una carga de electrodomésticos rumbo a Guadalajara. Eran las 2 de la mañana exactas cuando su reloj digital marcó la hora con números verdes brillantes, y la carretera estaba completamente desierta, absolutamente vacía de cualquier otro vehículo. Solo su tráiler cortando la oscuridad con sus luces halógenas que iluminaban el asfalto negro y las líneas amarillas que se extendían hipnóticamente hacia el horizonte invisible.
El silencio era tan completo que Sebastián podía escuchar cada pequeño sonido del motor, cada cambio sutil en el ronroneo constante que le indicaba cómo estaba funcionando el camión. Sonidos que se habían vuelto tan familiares después de miles de horas al volante que eran como el latido de un segundo corazón. Entonces, a lo lejos, en una curva cerrada que apenas comenzaba a ser visible bajo el alcance de sus luces, vio el destello inconfundible de luces intermitentes de emergencia. Ese parpadeo naranja y rojo que todo conductor reconoce instintivamente como señal de problemas. Su primer pensamiento fue que alguien había tenido problemas mecánicos menores, tal vez una llanta ponchada que los había obligado a detenerse en medio de la nada. O un motor sobrecalentado que necesitaba enfriarse antes de continuar. Situaciones comunes que había encontrado docenas de veces antes y que usualmente se resolvían con un poco de ayuda amistosa y tal vez prestando algunas herramientas. Pero a medida que se acercaba, reduciendo la velocidad para evaluar mejor la situación antes de detenerse completamente, la escena se volvió más clara y simultáneamente más perturbadora. Revelando detalles que no tenían ningún sentido, que contradecían lo que sus ojos le estaban mostrando, había un tráiler volcado completamente hacia un lado en un ángulo imposible. Las ruedas traseras todavía girando lentamente en el aire como si el accidente acabara de ocurrir segundos antes, mercancía desperdigada por toda la orilla de la carretera formando un caos de cajas y contenedores rotos. Y varias figuras moviéndose alrededor del vehículo accidentado con linternas que proyectaban haces de luz que parecían no iluminar nada realmente. Las figuras aparentemente estaban tratando de evaluar los daños o rescatar la carga, moviéndose con una urgencia que debería estar acompañada de gritos y coordinación verbal. Pero Sebastián no podía escuchar ninguna voz a pesar de que ahora estaba lo suficientemente cerca como para que cualquier sonido fuera audible. Sintió una punzada de alivio momentáneo al ver que había gente ayudando, que no estaba llegando a un accidente donde el conductor pudiera estar herido y solo. Pero ese alivio duró apenas un segundo antes de ser reemplazado por algo más oscuro, más inquietante. Porque había algo fundamentalmente extraño en la forma en que se movían esas siluetas que no podía identificar inmediatamente, pero que le provocaba un escalofrío que comenzaba en la base de su cuello y se expandía hacia abajo por su espalda. Algo en sus movimientos era mecánico, repetitivo, como si estuvieran atrapados en un loop interminable realizando las mismas acciones una y otra vez sin progreso real. Como marionetas cuyos hilos estaban siendo manipulados por alguien que no entendía completamente cómo se supone que los humanos deben moverse, demasiado rígidos en algunos momentos, demasiado fluidos en otros. Nunca alcanzando ese balance natural que caracteriza el movimiento humano genuino. Sebastián detuvo su tráiler a unos 50 metros del accidente. Una distancia que consideró lo suficientemente segura para no interferir con cualquier operación de rescate, pero lo suficientemente cerca para poder ayudar rápidamente si era necesario. Encendió sus propias luces de emergencia añadiendo su propio parpadeo naranja al caos visual, y bajó de la cabina con una linterna grande en la mano y un botiquín de primeros auxilios bajo el brazo. Sintiendo como el aire frío de la montaña le golpeaba el rostro con fuerza suficiente para hacerlo jadear momentáneamente. Caminó hacia el camión volcado con pasos medidos y cautelosos, gritando en voz alta si alguien necesitaba ayuda, si había heridos que requirieran atención médica inmediata, si debía llamar a una ambulancia o a la policía. Preguntas estándar que había hecho muchas veces antes en situaciones similares. Pero ninguna de las figuras respondió, ni siquiera volteó a verlo, a pesar de que sus gritos definitivamente eran lo suficientemente fuertes como para ser escuchados en toda el área. Siguieron trabajando en silencio absoluto,
un silencio tan profundo y antinatural que parecía absorber el sonido en lugar de simplemente ser la ausencia de ruido. Moviendo cajas invisibles que Sebastián no podía ver realmente, gesticulando entre ellos sin emitir sonido alguno como actores en una película muda que hubiera sido filmada con una cámara defectuosa. Fue entonces, cuando había cortado la distancia a unos 30 metros, cuando Sebastián notó algo que hizo que su paso se volviera más lento, más cauteloso. Algo que activó todas las alarmas de supervivencia que evolucionaron en los humanos durante milenios de ser cazados por depredadores. No había ningún ruido ambiental tampoco. Un accidente de esa magnitud, con un tráiler de probable 20 toneladas volcado sobre su lado y mercancía esparcida por todas partes, debería estar acompañado de docenas de sonidos característicos. Metal retorcido crujiendo y quejándose bajo su propio peso mientras se asentaba, vidrios rotos crujiendo bajo las botas de los rescatistas, aceite o combustible goteando con ese sonido líquido distintivo. Personas hablando o gritando instrucciones coordinando sus esfuerzos, el siseo de radiadores dañados liberando vapor, el tintineo de herramientas siendo usadas. Pero lo único que Sebastián podía escuchar era el viento soplando entre los pinos que bordeaban la carretera y el latido acelerado de su propio corazón bombeando adrenalina a través de su sistema circulatorio. Las figuras seguían moviéndose en esa danza silenciosa y profundamente antinatural, y cuando Sebastián estuvo lo suficientemente cerca como para distinguir detalles más específicos, como la ropa que vestían o los rasgos de sus rostros, se dio cuenta de algo que hizo que su respiración se volviera superficial y rápida. Sus movimientos no proyectaban sombras correctas bajo las luces intermitentes del accidente. Las luces parpadeaban en rojo y naranja, iluminando alternativamente la escena desde diferentes ángulos según qué luz estuviera encendida en cada momento. Pero las sombras de las figuras no cambiaban de dirección o longitud correspondientemente, permanecían estáticas o simplemente no existían en absoluto. Como si fueran imágenes bidimensionales superpuestas digitalmente sobre la realidad tridimensional en lugar de objetos sólidos ocupando espacio físico y bloqueando la luz de manera predecible. Se detuvo abruptamente a 10 metros del camión volcado, con los pies clavados al asfalto como si hubieran echado raíces repentinas. Sintiendo como cada instinto de supervivencia en su cuerpo le gritaba con urgencia creciente que regresara inmediatamente a su tráiler, que saliera de ahí lo más rápido posible. Que no hiciera preguntas ni tratara de entender lo que estaba viendo porque algunas cosas no están destinadas a ser comprendidas por mentes humanas. Pero la curiosidad, esa maldición inherente de la especie humana, y años de entrenamiento que le había enseñado a ayudar siempre sin cuestionar, lo mantuvieron en su lugar unos segundos más. Segundos que probablemente fueron demasiados. Enfocó su linterna directamente hacia una de las figuras más cercanas, un hombre aparentemente vestido con overol de trabajo y casco amarillo como los que usan los trabajadores de construcción. Y cuando el haz de luz lo atravesó completamente sin producir ninguna sombra ni reflejo en la ropa que debería haber sido al menos parcialmente reflectante, sin ninguna reacción física normal de alguien que acaba de ser cegado por una luz brillante en medio de la oscuridad, Sebastián sintió que sus piernas se convertían en plomo fundido. La figura volteó lentamente hacia él, girando su cabeza en un ángulo que parecía ligeramente más amplio de lo que el cuello humano debería permitir, y donde debería haber estado su rostro. Donde Sebastián esperaba ver ojos entrecerrados por la luz y tal vez una expresión de molestia por ser interrumpido, solo había una oscuridad borrosa e indefinida. Como si alguien hubiera tomado una fotografía de un rostro humano y luego hubiera difuminado meticulosamente todos sus rasgos con los dedos. Mientras la pintura aún estaba húmeda, dejando solo la sugerencia de que alguna vez hubo características humanas ahí, pero nada concreto, nada que el cerebro pudiera procesar y reconocer como una cara real.
No había ojos, ni nariz, ni boca, solo esa mancha oscura y móvil que parecía observarlo con una intensidad que no necesitaba órganos visuales para ser sentida. Sebastián retrocedió tropezando con sus propios pies torpes, sin poder apartar la mirada de esas figuras que ahora, todas simultáneamente como si respondieran a una señal silenciosa que solo ellas podían percibir. Habían dejado de realizar sus movimientos repetitivos y estaban volteando hacia él con esa misma ausencia perturbadora de rostro definido. Esa misma cualidad onírica y terrorífica de cosas que pretenden ser humanas pero que claramente no lo son, que nunca lo fueron, que tal vez no. Entienden completamente que es ser humano y solo pueden ofrecer esta imitación defectuosa y espantosa. Corrió hacia su tráiler con el corazón martillando en su pecho tan violentamente que pensó por un momento que sus costillas se romperían. Subió a la cabina de un salto atlético impulsado por puro pánico primitivo. Cerró la puerta con seguro usando manos que temblaban tan violentamente que apenas podía coordinar sus movimientos, y arrancó el motor con una urgencia frenética que hizo que el tráiler gruñera en protesta. Mientras el tráiler comenzaba a moverse, acelerando más rápido de lo seguro para un vehículo de ese tamaño cargado con electrodomésticos pesados, Sebastián miró instintivamente por el espejo lateral hacia atrás. Medio esperando y medio temiendo ver el camión volcado y las figuras fantasmales persiguiéndolo como algo salido de una pesadilla. Tal vez corriendo con esa velocidad sobrenatural que las cosas muertas siempre parecen tener en las historias de terror, pero lo que vio fue aún peor que cualquier persecución física. No había nada. Absolutamente nada. La carretera estaba completamente vacía de cualquier obstrucción o anomalía, sin rastro de accidente, sin luces intermitentes parpadeando en la oscuridad, sin mercancía desperdigada. Sin figuras sin rostro observando su huida, solo el asfalto negro y húmedo extendiéndose hacia la oscuridad en ambas direcciones como si nunca hubiera habido nada ahí. Como si todo hubiera sido una alucinación elaborada o un sueño increíblemente vívido del que acababa de despertar. Presionó el acelerador hasta que el velocímetro marcó velocidades que sabía eran peligrosas para esa carretera sinuosa llena de curvas cerradas que podían aparecer sin advertencia, pero no le importaba. Necesitaba distancia, necesitaba espacio entre él y ese lugar maldito donde la realidad claramente no funcionaba según las reglas normales. Fue entonces cuando el olor llegó, intenso y químico, inundando la cabina sin ninguna fuente aparente que Sebastián pudiera identificar con una inspección visual rápida del interior: gasolina. El olor a gasolina fresca era tan fuerte y penetrante que Sebastián tuvo que bajar la ventanilla inmediatamente para no marearse con los vapores que parecían estar volviéndose más densos con cada segundo que pasaba. Pero el aire exterior no ayudó en absoluto. El olor parecía emanar de las mismas paredes del tráiler, de la tapicería de los asientos, de su propia ropa que ahora estaba impregnada con ese aroma acre y peligroso. Revisó frenéticamente todos los indicadores del tablero con ojos que saltaban de un medidor a otro buscando algún problema mecánico que explicara ese olor abrumador que estaba empezando a provocarle náuseas. Alguna fuga de combustible que pudiera convertir su camión en una bomba rodante con la primera chispa, pero todo estaba completamente normal, todos los medidores marcando en verde. Ninguna luz de advertencia encendida en rojo parpadeante, ninguna indicación de que algo físicamente real estuviera mal con el vehículo. El tanque de combustible estaba lleno pero sellado, la presión del aceite era perfecta, la temperatura del motor estaba en su rango normal, todo indicaba que el tráiler funcionaba exactamente como debería. Pero el olor a gasolina continuaba intensificándose hasta el punto en que Sebastián podía sentir el sabor del combustible en la parte posterior de su garganta, químico y nauseabundo.
El olor persistió durante 20 kilómetros completos de carretera que se sintieron eternos, mezclándose gradualmente con otro fenómeno igual de perturbador pero completamente diferente en naturaleza: lamentos. No, después de algunos segundos de confusión, Sebastián se dio cuenta de que no era un aroma. Aunque su cerebro inicialmente había tratado de categorizarlo como tal en un intento desesperado de encontrar sentido a estímulos incomprensibles, eran sonidos reales. Gemidos bajos y lastimeros que parecían venir de la parte trasera de la carga, emanando del contenedor cerrado como si alguien estuviera atrapado entre los electrodomésticos, refrigeradores y lavadoras, herido gravemente y pidiendo ayuda. Con la poca energía que le quedaba, Sebastián sabía con absoluta certeza lógica que era completamente imposible. Había asegurado la carga él mismo esa misma tarde, había verificado cada correa y cada amarre. Había cerrado personalmente las puertas del contenedor y había puesto el candado con sus propias manos. Nadie podría haberse colado sin que él lo notara durante el proceso de carga que había supervisado de principio a fin. Pero los lamentos continuaban, cada vez más desesperados, cada vez más humanos, con una cualidad de dolor genuino que era imposible ignorar sin sentirse como un monstruo sin empatía. Las voces, porque ahora podía distinguir que eran múltiples voces superpuestas. Gemían palabras incomprensibles intercaladas con sollozos ahogados y súplicas en un idioma que tal vez era español pero que estaba tan distorsionado por el dolor y el miedo que era imposible entender. Se detuvo en el arcén de la carretera con los neumáticos crujiendo sobre la grava suelta, tomó su linterna nuevamente con manos que no habían dejado de temblar desde que huyó del accidente fantasma, y bajó para revisar la carga, aunque cada neurona en su cerebro le advertía que era un error terrible, que debería seguir conduciendo sin detenerse hasta salir completamente de esas montañas malditas donde las leyes naturales parecían ser sugerencias opcionales en lugar de reglas absolutas. Pero era incapaz de ignorar la posibilidad, por más remota e irracional que fuera, de que realmente hubiera alguien necesitando ayuda urgentemente, de que su negativa a verificar pudiera resultar en la muerte de un ser humano inocente. Caminó alrededor del tráiler en el silencio opresivo de la montaña, alumbrando cada rincón con movimientos metódicos. Cada espacio entre las cajas aseguradas firmemente con correas industriales que no mostraban ningún signo de haber sido manipuladas, verificando el candado que seguía cerrado exactamente como lo había dejado. Y no encontró nada, absolutamente nada que pudiera explicar esos sonidos que ahora habían cesado abruptamente, dejando solo un silencio que de alguna manera era aún más perturbador que los lamentos mismos, un silencio tan denso y pesado que podía sentirse físicamente presionando contra los tímpanos, contra la piel, contra los globos oculares. Regresó a la cabina sintiendo como el sudor le corría por la espalda y se acumulaba en su cintura a pesar del frío penetrante de la madrugada montañosa, dejando su camisa empapada y pegándose incómodamente a su piel. Cuando estaba a punto de arrancar nuevamente el motor, preparándose mentalmente para las siguientes horas de conducción tratando de no pensar en lo que acababa de experimentar, vio algo en el espejo retrovisor que hizo que su respiración se detuviera completamente, que hizo que su corazón diera un salto doloroso dentro de su pecho. Las figuras sin rostro del accidente fantasma estaban de pie en la carretera exactamente detrás de su tráiler, inmóviles como estatuas, observándolo en silencio absoluto, con esa ausencia de características faciales que de alguna manera transmitía más malevolencia que cualquier expresión humana podría lograr. Y entre ellas, brillando con una luz propia en la oscuridad que no tenía fuente identificable, estaba el camión volcado que segundos antes no había existido en ese tramo de carretera vacío, con sus llantas aún girando lentamente en el aire en desafío total de la física y el sentido común,
con sus luces intermitentes parpadeando en un ritmo que se había vuelto hipnótico y sincronizado de alguna manera con los latidos acelerados del corazón de Sebastián, como si el accidente fantasma pudiera sentir su terror y se alimentara de él, creciendo más sólido y más real con cada oleada de miedo que emanaba de su víctima. Sebastián pisó el acelerador sin mirar atrás una segunda vez, sin verificar si las figuras se estaban moviendo o permanecían estáticas. Sintiendo como las ruedas del tráiler patinaban antes de encontrar tracción suficiente para arrancar con violencia. Y condujo durante las siguientes 4 horas sin detenerse ni una sola vez a pesar de las necesidades biológicas urgentes. Incluso cuando la necesidad de orinar se volvió tan dolorosa que lágrimas involuntarias brotaban de sus ojos, incluso cuando sus párpados comenzaron a cerrarse del cansancio extremo amenazando con dejarlo dormido al volante y causar un accidente real que podría matarlo. Prefería cualquier destino antes que detenerse nuevamente en esa carretera donde los muertos recreaban sus últimos momentos una y otra vez, atrapando a los vivos en sus loops temporales pesadillescos. Cuando finalmente llegó a Guadalajara con el sol ya alto en el cielo pintando todo con colores normales y tranquilizadores. Cuando estacionó en el patio de descarga rodeado de otros camiones y personas reales que se movían de maneras humanas normales proyectando sombras correctas. El supervisor se acercó con una expresión preocupada arrugando su frente preguntándole por qué había tardado tanto en llegar, porque no había respondido ninguna de las múltiples llamadas de radio que le habían hecho durante toda la noche tratando de verificar su ubicación y estado. Sebastián no supo qué responder, su lengua se sentía pesada e inútil en su boca seca, simplemente se bajó del tráiler con piernas que temblaban tanto que tuvo que apoyarse contra el costado del vehículo. Y caminó hacia la oficina para firmar los papeles de entrega con movimientos de zombie. Pero cuando el supervisor abrió las puertas traseras del contenedor para comenzar el proceso de descarga con la ayuda de un montacargas, gritó sorprendido con un tono agudo que hizo que varios trabajadores cercanos corrieran a ver qué pasaba, y llamó a Sebastián de vuelta con urgencia gesticulando salvajemente. La carga que Sebastián había asegurado meticulosamente el día anterior, organizando cada electrodoméstico con el cuidado de un profesional experimentado, estaba completamente desordenada ahora. Las cajas desperdigadas por todo el contenedor como si alguien o algo las hubiera estado moviendo frenéticamente durante el viaje, lanzándolas de un lado a otro sin ningún cuidado por su contenido frágil, creando un caos que habría sido imposible incluso con el manejo más descuidado sobre los peores caminos. Y en el piso metálico del contenedor, dibujadas con lo que parecía ser hollín negro o ceniza compactada formando líneas perfectamente definidas, había docenas, tal vez cientos de huellas de manos. Todas del mismo tamaño exacto sugiriendo que pertenecían a la misma entidad o múltiples copias de la misma entidad, todas apuntando en la misma dirección como flechas unánimes, hacia la cabina del conductor, hacia donde Sebastián había pasado toda la noche completamente ajeno al hecho de que algo había estado tratando desesperadamente de llegar hasta él durante cada kilómetro de ese viaje maldito, arañando y golpeando y presionando contra las paredes metálicas que providencialmente lo habían detenido justo tiempo antes de que pudiera alcanzar al conductor vivo y hacer con él lo que fuera que las cosas muertas hacen con los vivos cuando finalmente logran atraparlos en ese espacio liminal entre el mundo físico y el más allá. Mónica era una de las pocas mujeres que manejaba tráileres de larga distancia en toda la región. Una rareza en una industria dominada casi exclusivamente por hombres que a menudo veían su presencia como una novedad o una intrusión dependiendo de sus prejuicios personales, y había tenido que demostrar su valía docenas
tal vez cientos de veces ante compañeros escépticos que dudaban automáticamente de su capacidad para manejar esas máquinas enormes que pesaban toneladas y requerían fuerza física considerable, además de habilidad técnica para operar apropiadamente durante horas interminables. Pero después de 5 años completos en el camino, acumulando kilómetros y experiencia en igual medida, había ganado el respeto de la mayoría de los conductores con los que compartía las carreteras y los paraderos. Y se había acostumbrado completamente a la soledad particular de las rutas nocturnas, al silencio que solo era interrumpido por el ronroneo constante y reconfortante del motor y ocasionalmente alguna canción en la radio cuando la señal era lo suficientemente fuerte para penetrar las zonas remotas por las que viajaba. No le tenía miedo a la oscuridad ni a las carreteras vacías que se extendían por kilómetros sin ver otra alma humana. Había pasado por situaciones complicadas antes que habrían hecho que conductores menos experimentados entraran en pánico. Neumáticos que reventaban explosivamente en medio de la nada obligándola a cambiarlo sola bajo el sol abrasador del desierto. Intentos de asalto por parte de criminales oportunistas que había logrado evadir con inteligencia rápida y maniobras evasivas. Arriesgadas pero efectivas, tormentas que reducían la visibilidad a cero y convertían la carretera en un río lodoso donde era fácil perder el control. Pero nada la había preparado para lo que escucharía aquella noche de octubre en los azufres cuando las hojas comenzaban a caer y el aire adquiría ese filo cortante que presagiaba el invierno cercano. Transportaba madera procesada desde los aserraderos del norte de Michoacán hacia la Ciudad de México, una ruta que conocía perfectamente después de haberla recorrido al menos 50 veces en los últimos 2 años. Una ruta que usualmente completaba sin problemas dignos de mención más allá del cansancio normal y la monotonía inevitable de las horas al volante. Eran casi las 3 de la madrugada cuando entró en la zona más boscosa de los azufres, donde los pinos se apretaban tan cerca de la carretera que sus ramas más bajas parecían querer acariciar los costados del tráiler al pasar, rozando ocasionalmente el metal con sonidos que podían confundirse fácilmente con arañazos y permitías que tu imaginación corriera descontrolada. La niebla no era tan densa esa noche como en otras ocasiones que había pasado por ahí, solo una capa ligera que flotaba a la altura de las rodillas como un río fantasmal siguiendo el contorno natural del terreno, llenando las depresiones y fluyendo alrededor de los troncos de los árboles como agua etérea. Mónica conducía con la ventanilla ligeramente abierta a pesar del frío, disfrutando del aire fresco de la montaña y el aroma penetrante a resina de pino que siempre le recordaba los veranos de su infancia cuando su familia acampaba en las montañas. Cuando la vida era más simple y el mundo parecía más seguro, cuando lo único que la asustaba eran historias inventadas alrededor de fogatas y no experiencias reales que desafiarían su comprensión de la realidad. Fue entonces cuando lo escuchó por primera vez, tan claro y distinto que no había posibilidad de confundirlo con el viento o con algún sonido del motor o de la carga acomodándose. Era una voz de mujer, débil y distante pero inconfundiblemente humana, pronunciando una sola palabra que cortó el silencio de la noche como un cuchillo afilado atravesando seda: ayuda. La palabra flotó en el aire por un momento antes de ser absorbida por la oscuridad circundante, dejando a Mónica cuestionando si realmente la había escuchado o si su mente cansada estaba comenzando a jugarle trucos después de tantas horas conduciendo. Frenó instintivamente, apagando la radio que había estado tocando música norteña a bajo volumen proporcionando una banda sonora discreta para su viaje nocturno, y escuchó con toda su atención concentrada, conteniendo la respiración para eliminar incluso ese sonido mínimo. Durante unos segundos que se sintieron como minutos no hubo nada más que el sonido del viento susurrando entre los árboles y el tic-tac rítmico del motor enfriándose gradualmente, pero entonces la voz llegó de nuevo. Más clara esta vez,
más desesperada, con una urgencia que era imposible ignorar. «Ayúdenme, por favor». La súplica venía del lado izquierdo de la carretera, del interior profundo del bosque donde la luz de su tráiler no alcanzaba a penetrar, y sonaba exactamente como alguien genuinamente herido, alguien perdido y aterrorizado. Alguien que necesitaba ayuda urgentemente o podría morir de exposición al frío o por heridas que estaban sangrando lentamente su vida. Mónica tomó su linterna del compartimento lateral donde guardaba herramientas y suministros de emergencia. Y bajó del tráiler cerrando la puerta con cuidado pero sin ponerle seguro en caso de que necesitara regresar rápidamente al vehículo y escapar de algún peligro que aún no podía prever. Caminó hacia el borde de la carretera donde la vegetación se volvía más densa formando una pared verde oscura casi impenetrable. Alumbrando entre los troncos gruesos de los pinos tratando de localizar el origen exacto de la voz que acababa de escuchar. «Hola», gritó hacia la oscuridad del bosque, proyectando su voz tan fuerte como podía. «¿Dónde está?» «Está herida. ¿Puede moverse?» La respuesta llegó casi inmediatamente, tan rápido que era casi como si quien estuviera llamando hubiera estado esperando precisamente esta interacción, pero el sonido venía de más lejos de lo que había sonado antes. Como si la fuente se estuviera alejando deliberadamente entre los árboles en lugar de esperar ayuda. «Aquí, estoy aquí, ayúdame por favor». Había algo en el tono exacto de esa voz que le provocaba escalofríos recorriendo la columna vertebral de Mónica, una cualidad extrañamente plana y artificial escondida bajo la desesperación superficial. Como si alguien estuviera leyendo las palabras de un guión en lugar de gritarlas con verdadera emoción humana genuina, como si fuera una imitación de angustia en lugar de angustia real. Dio unos pasos cautelosos entre los árboles, sintiendo como las agujas de pino secas crujían distintivamente bajo sus botas de trabajo de cuero grueso. Manteniendo el tráiler claramente a la vista a través de los troncos espaciados para no desorientarse en la oscuridad donde todos los árboles comenzaban a verse idénticos después de unos metros. La voz continuaba llamando con intervalos regulares, siempre un poco más adelante, siempre en la misma dirección general hacia el interior más profundo del bosque, guiándola sistemáticamente más y más lejos de la seguridad de su vehículo y la carretera. Mónica comenzaba a sentir que algo fundamental no estaba bien con toda esta situación, que debería regresar inmediatamente al camión y llamar a las autoridades locales que tenían experiencia en búsquedas y rescates en terreno montañoso en lugar de adentrarse sola en esa oscuridad donde cualquier cosa podría estar esperándola, pero la posibilidad persistente de que realmente hubiera alguien necesitando ayuda desesperadamente, de que su negativa a investigar más a fondo pudiera resultar en una muerte que podría haber evitado, la mantenía moviéndose hacia adelante, paso a paso, metro a metro, más profundo en el bosque. Fue entonces cuando notó el silencio antinatural que había caído sobre el bosque como una manta sofocante. Los bosques nunca están realmente silenciosos, especialmente de noche cuando los animales nocturnos están más activos. Debería haber docenas de sonidos pequeños creando una sinfonía sutil de vida. Grillos chirriando en su coro eterno, búhos ululando mientras cazan ratones entre la maleza, pequeños mamíferos moviéndose cautelosamente entre la hojarasca, ramas crujiendo bajo el peso de ardillas nocturnas. Incluso el ocasional aullido distante de coyotes comunicándose entre manadas. Pero este bosque se había quedado completamente mudo. Como si todos los seres vivos hubieran huido de esta área específica o hubieran quedado paralizados por algo tan aterrador que ni siquiera se atrevían a respirar audiblemente. Solo existía esa voz llamando una y otra vez con su cadencia extrañamente regular y mecánica. Y el sonido de su propia respiración que se había vuelto cada vez más acelerada y superficial a medida que el miedo comenzaba a establecerse en su sistema nervioso liberando adrenalina en su torrente sanguíneo.
Mónica se detuvo abruptamente y volteó con movimiento rápido para verificar que todavía podía ver su tráiler, necesitando esa confirmación visual de que tenía una ruta de escape clara. Y lo que descubrió hizo que su estómago se contrajera dolorosamente con miedo genuino que superaba cualquier aprensión que había sentido hasta este momento. Las luces del camión parecían estar mucho más lejos de lo que deberían estar físicamente posible, diminutas en la distancia como si estuviera observándolas. Desde kilómetros de distancia, cuando ella estaba absolutamente segura de haber caminado solo unos 20 o 30 metros como máximo desde el borde de la carretera. Había perdido completamente la noción de la distancia real. El bosque había distorsionado dramáticamente su percepción del espacio de una manera que era imposible según las leyes normales de la física. Y ahora estaba mucho más adentrada de lo que había planeado conscientemente, rodeada por árboles idénticos en todas direcciones sin ningún punto de referencia claro que le indicara el camino de regreso. El pánico comenzó a trepar por su garganta como un animal vivo tratando de escapar. Sintió como sus manos comenzaban a temblar incontrolablemente haciendo que el haz de luz de la linterna bailara erráticamente sobre los troncos de los árboles creando sombras móviles perturbadoras. «Hola», llamó de nuevo, esta vez con la voz quebrándose notoriamente traicionando su miedo creciente. «¿Sigue ahí? ¿Puede decirme exactamente dónde está?» La respuesta vino de un lugar completamente diferente esta vez, a su derecha en lugar de adelante como había estado viniendo consistentemente hasta ahora, y lo que era peor, mucho peor. Ahora había múltiples voces en lugar de una sola, todas idénticas en tono y cadencia, todas diciendo exactamente lo mismo al unísono perfecto como si fueran grabaciones sincronizadas: «Ayúdame, ayúdame, ayúdame». La repetición mecánica eliminó cualquier duda restante de que esto era algo genuinamente humano. Ninguna persona real repite una súplica de ayuda de esa manera robótica y sin variación. Ninguna víctima de accidente habla con múltiples voces simultáneas que están perfectamente coordinadas. Mónica sintió que el pánico completo comenzaba a apoderarse de su sistema nervioso. Apretó la linterna con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos bajo la piel. Y comenzó a retroceder rápidamente hacia donde creía que estaba la carretera, confiando en su sentido de orientación que generalmente era confiable. Las voces se multiplicaban exponencialmente ahora, docenas de ellas, tal vez cientos, viniendo de todas direcciones simultáneamente creando un coro cacofónico, algunas susurrando apenas audiblemente, otras gritando con volumen que debería rasgar gargantas humanas, todas repitiendo esa misma petición de ayuda que se había convertido en algo monstruoso y completamente antinatural. Despojado de cualquier humanidad genuina que pudiera haber tenido originalmente. Corrió entre los árboles abandonando cualquier pretensión de calma o control. Tropezando repetidamente con raíces expuestas que parecían saltar deliberadamente hacia sus pies y ramas caídas que no recordaba haber visto durante su caminata hacia adentro. Sintiendo como las ramas bajas le arañaban salvajemente el rostro y las manos dejando líneas ardientes de dolor. Pero las luces de su tráiler no parecían acercarse sin importar cuánto corriera o cuánto esfuerzo pusiera en cada paso. El bosque se había convertido en un laberinto imposible diseñado específicamente para desorientar, cada árbol idéntico al anterior. Cada dirección conduciendo aparentemente más profundo hacia la oscuridad en lugar de hacia la salvación de la carretera iluminada. Entonces escuchó algo nuevo que hizo que su sangre literalmente se congelara en sus venas deteniendo su huida momentáneamente, pasos detrás de ella, pesados y deliberados, acercándose rápidamente con determinación clara. Y entre los pasos, respiraciones entrecortadas y jadeantes que definitivamente no eran las suyas. Se volteó bruscamente alumbrando con la linterna hacia atrás en un arco amplio, pero el haz de luz solo reveló árboles y niebla arremolinándose entre ellos, nada más. Ningún
figura visible ni ninguna fuente obvia para los sonidos que continuaba escuchando claramente, aunque los pasos continuaban acercándose implacablemente, cada vez más cerca, cada vez más rápidos. Acompañados ahora por sonidos de ramas siendo apartadas violentamente por algo grande moviéndose sin preocupación por el sigilo. Mónica gritó con toda la fuerza de sus pulmones, un grito primordial de terror puro, y corrió sin ninguna dirección específica, solo tratando desesperadamente de escapar de lo que fuera que la perseguía entre los árboles. Las voces suplicantes ahora formaban un coro ensordecedor que parecía venir del aire mismo, cientos o miles de ellas superpuestas creando capas de sonido que la envolvían completamente. Y entre ese caos auditivo de súplicas falsas escuchó algo que hizo que sus piernas casi cedieran completamente dejándola caer sobre el suelo cubierto de agujas de pino, risas. Risas bajas y guturales mezclándose obscenamente con los gritos de auxilio. Como si todo este escenario horrible fuera una broma macabra elaborada diseñada para atraer a víctimas inocentes hacia el corazón del bosque donde algo antiguo y malévolo esperaba pacientemente para hacer con ellas lo que fuera que hiciera con las almas perdidas que caían en su trampa. Cerró los ojos con fuerza mientras seguía corriendo a ciegas, rogando internamente a cualquier fuerza superior que pudiera estar escuchando que la sacara de esta pesadilla imposible, a Dios, a la Virgen, a cualquier santo que tuviera jurisdicción sobre bosques malditos y traileros perdidos, prometiendo cualquier cosa si solo la dejaban sobrevivir esta noche. Y cuando los volvió a abrir preparándose para ver algo horrible emergiendo de las sombras para atraparla, estaba de vuelta en la orilla de la carretera. A solo 2 metros exactos de su tráiler que esperaba pacientemente con el motor aún encendido, como si nunca se hubiera alejado de ahí. Como si toda esa experiencia aterradora en el bosque hubiera ocurrido en una dimensión alternativa o en un sueño particularmente vívido que solo había durado segundos en tiempo real. Subió al camión de un salto atlético impulsado por adrenalina pura, cerró la puerta con seguro usando ambas manos para asegurar el mecanismo completamente, y arrancó el motor pisando el acelerador con fuerza suficiente para hacer que las llantas chirriaran, acelerando hasta alejarse de ese tramo de carretera que ahora sabía con certeza absoluta estaba maldito de alguna manera fundamental. Pero las voces no se detuvieron como esperaba que hicieran una vez que estuviera segura dentro del metal protector de su vehículo, ahora venían del interior mismo de la cabina, imposiblemente cerca, susurrando directamente en sus oídos con aliento que no existía, una voz en el izquierdo y otra diferente en el derecho, diciéndole con tono que mezclaba amenaza y súplica que regresara, que no había terminado todavía, que todavía necesitaban desesperadamente su ayuda, que no podía simplemente abandonarlas después de haber llegado tan lejos. Mónica encendió la radio al volumen máximo que los parlantes podían producir tratando desesperadamente de ahogar esas voces que provenían de imposiblemente dentro de su propia cabeza, llenando la cabina con música estridente que distorsionaba por el volumen excesivo, pero incluso sobre ese ruido ensordecedor podía escucharlas claramente, persistentes e incansables, como si no fueran sonidos físicos que viajaran por el aire sino transmisiones directas a su cerebro que ninguna cantidad de interferencia externa podría bloquear. Condujo en estado de pánico apenas controlado, con las manos apretando el volante tan fuerte que sus músculos comenzaron a sufrir calambres dolorosos, con lágrimas corriendo por sus mejillas sin que se diera cuenta de que estaba llorando, pasando por curvas a velocidades que la habrían horrorizado en circunstancias normales. No fue hasta que salió completamente de la zona boscosa, casi 1 hora después según su reloj, aunque se sintió como una eternidad completa, cuando las luces del pueblo aparecieron finalmente en la distancia prometiendo civilización y seguridad.
que las voces finalmente cesaron abruptamente, dejando solo un zumbido agudo en sus oídos, como después de un concierto extremadamente ruidoso, y un dolor de cabeza pulsante que sentía como si su cráneo estuviera siendo comprimido en un tornillo de banco gigante. Se detuvo en la primera gasolinera que encontró, tambaleándose al bajar del camión con piernas que apenas la sostenían, y se miró en el espejo sucio del baño con iluminación fluorescente parpadeante. Tenía arañazos profundos en el rostro y las manos, algunos todavía sangrando lentamente. Sus botas estaban cubiertas de lodo fresco y agujas de pino pegadas a las suelas. Y en su cabello había múltiples ramitas y hojas enganchadas como evidencia física irrefutable de que no había imaginado nada, de que realmente había estado corriendo desesperadamente por ese bosque, siendo perseguida por algo que no debería existir según todas las leyes científicas que gobiernan la realidad. Cuando regresó temblando al tráiler después de lavarse la sangre del rostro con agua fría que picaba en los cortes abiertos y revisó el odómetro con manos que seguían temblando incontrolablemente, descubrió que había recorrido solo 3 kilómetros desde el punto exacto donde se había detenido originalmente al escuchar la primera voz llamando desde el bosque. Pero su reloj insistía que habían pasado casi 2 horas completas desde ese momento, tiempo que no podía explicar de ninguna manera racional, tiempo que se había perdido en algún lugar indefinible entre los árboles y las voces que todavía escuchaba ocasionalmente en las noches especialmente silenciosas cuando su mente estaba tranquila antes de dormir, llamándola suavemente de vuelta hacia el bosque para terminar lo que habían comenzado aquella noche terrible. Fernando había escuchado absolutamente todas las historias sobre los azufres que circulaban entre los traileros, las había oído repetidas con variaciones menores en cada parador de camioneros, en cada gasolinera nocturna, en cada restaurante de carretera a lo largo de toda su carrera de 12 años conduciendo. Pero siempre las había descartado automáticamente como exageraciones dramáticas o invenciones completas de conductores aburridos buscando entretenimiento durante las largas esperas, mientras sus camiones eran reparados o mientras esperaban que llegaran nuevas cargas. Él era un hombre fundamentalmente práctico, criado en una familia de ingenieros que valoraba la lógica matemática y el pensamiento científico sobre la superstición y las creencias irracionales. Y no tenía tiempo ni paciencia para cuentos de fantasmas o fenómenos paranormales que claramente violaban las leyes básicas de la física. Eso cambió completamente y de manera irreversible aquella noche de julio cuando transportaba equipo médico delicado desde Guadalajara hacia Toluca y decidió tomar la ruta específica que bordeaba las famosas lagunas geotérmicas de los azufres, un tramo escénicamente hermoso que conocía bien y que usualmente estaba completamente desierto después de medianoche, ofreciendo un manejo tranquilo y relajado. La luna estaba casi llena esa noche, enorme y brillante en el cielo despejado, convirtiendo el paisaje nocturno en una pintura surrealista de grises plateados y sombras negras profundas. Y Fernando conducía completamente relajado, tarareando canciones viejas de su juventud mientras el tráiler ronroneaba suavemente en la carretera bien pavimentada. Cuando llegó al tramo largo que corría paralelo a la laguna más grande del sistema, una extensión impresionante de agua oscura que despedía vapor visible por el calor geotérmico intenso burbujeando debajo de su superficie, redujo la velocidad deliberadamente para disfrutar plenamente de la vista que siempre encontraba hermosa de una manera extraña y primordial. Había algo profundamente hipnótico en ver ese vapor elevándose constantemente hacia el cielo estrellado, creando columnas fantasmales y etéreas que se retorcían y danzaban en la brisa ligera antes de disolverse gradualmente en el aire nocturno. Fue ahí, mientras observaba la laguna distraídamente a través de la ventanilla del copiloto, dejando que sus ojos descansaran de la carretera por unos segundos preciosos,
cuando vio la primera luz emergiendo de las profundidades. Surgió del centro exacto de la laguna como una burbuja luminosa gigante ascendiendo lentamente desde las profundidades invisibles, brillando con un color azul eléctrico intenso que no parecía natural de ninguna manera, que no se parecía a ninguna bioluminiscencia que hubiera visto en documentales ni a ninguna luz artificial que conociera, una tonalidad que parecía no pertenecer completamente a este mundo o dimensión. Fernando frenó el tráiler completamente hasta detenerlo, fascinado y confundido a partes iguales. Observando con atención científica cómo la esfera de luz se elevaba con gracia sobrenatural sobre la superficie del agua sin causar absolutamente ninguna onda o perturbación en el líquido. Como si fuera completamente inmaterial, como si fuera un holograma tridimensional proyectado desde algún lugar oculto bajo el agua. La luz flotó ahí suspendida sobre las aguas humeantes durante varios segundos, pulsando suavemente con un ritmo que casi parecía orgánico como un corazón latiendo. Y entonces fue acompañada por otra esfera idéntica emergiente del agua a unos metros de distancia, y luego otra, y después dos más. Hasta que había 5 esferas luminosas de diferentes tamaños pero del mismo color azul imposible suspendidas sobre la laguna formando un patrón geométrico que casi parecía deliberadamente diseñado. Demasiado perfecto para ser aleatorio. Fernando sabía intelectualmente que debería seguir conduciendo, que lo que estaba presenciando probablemente tenía alguna explicación científica perfectamente racional relacionada con los gases geotérmicos siendo ionizados al liberarse o algún fenómeno atmosférico que desconocía. Porque no era meteorólogo, pero no podía físicamente apartar la mirada de esas luces extraordinarias que ahora comenzaban a moverse lentamente hacia la carretera, hacia él, deslizándose por el aire con movimiento fluido. Se deslizaban sin hacer ningún sonido audible, atravesando libremente el vapor denso que emanaba constantemente de la laguna y la niebla ligera que había comenzado a formarse gradualmente sobre el asfalto frío, moviéndose con propósito obvio hacia su posición. Cuando estuvieron a aproximadamente 20 metros de su tráiler estacionado, lo suficientemente cerca para que Fernando pudiera estudiarlas con detalle científico, pudo observar algo que desafiaba su comprensión de cómo funciona la luz físicamente. No proyectaban iluminación sobre los objetos circundantes de la manera normal que toda fuente de luz debe hacerlo según las leyes de la óptica. Los árboles cercanos no mostraban ningún brillo adicional en sus troncos. El pavimento de la carretera no reflejaba su color azul, no había sombras definidas siendo creadas por objetos que bloqueaban su luz. Era como si la luz existiera en una dimensión ligeramente desplazada de la realidad física normal donde las reglas conocidas simplemente no aplicaban. Arrancó el motor bruscamente sintiendo como su corazón comenzaba a acelerarse transmitiendo adrenalina, y presionó el acelerador con más fuerza de la necesaria haciendo que el tráiler se sacudiera. Pero las luces reaccionaron inmediatamente a su movimiento comenzando a seguirlo con precisión inquietante, manteniéndose a una distancia constante del vehículo como si estuvieran físicamente enganchadas a él por hilos invisibles pero increíblemente fuertes. Fernando aceleró progresivamente más, llevando el camión hasta velocidades francamente peligrosas para esa carretera sinuosa que tenía curvas cerradas apareciendo regularmente. Pero las esferas luminosas no tenían absolutamente ningún problema para mantener el ritmo exacto, moviéndose con una fluidez completamente sobrenatural que ignoraba conceptos como inercia o aceleración. Atravesando árboles sólidos y formaciones rocosas como si fueran fantasmas capaces de pasar a través de materia sólida. Nunca perdiendo terreno ni quedándose atrás ni por un segundo. En los espejos retrovisores, Fernando podía verlas claramente parpadeando en perfecta sincronía, todas al mismo tiempo como luces de Navidad conectadas al mismo circuito.
como si estuvieran comunicándose entre ellas usando algún código luminoso complejo que él no podía comprender ni comenzar a interpretar con su cerebro humano limitado. Entonces, sin ninguna advertencia previa, sin ninguna transición gradual, todas las luces se apagaron simultáneamente con precisión absoluta. Y Fernando se encontró instantáneamente sumergido en una oscuridad tan completa y absoluta que por un momento aterrador pensó que se había quedado súbitamente ciego, que sus ojos habían dejado de funcionar completamente. Las luces de su propio tráiler también se habían apagado inexplicablemente, el tablero entero estaba completamente muerto sin un solo LED encendido. Y aunque el motor seguía funcionando mecánicamente porque podía sentir las vibraciones familiares bajo sus pies, no producía ningún sonido que Fernando pudiera escuchar audiblemente con sus oídos. El mundo entero parecía haber sido puesto en silencio total, como si alguien con poder divino hubiera presionado el botón de mute en la realidad misma, eliminando todo sonido del universo. Frenó instintivamente, confiando en memoria muscular desarrollada por años de conducir, sintiendo como el tráiler se detenía suavemente sobre el asfalto que no podía ver pero que sabía estaba ahí. Y se quedó sentado rígido en esa oscuridad absoluta y ese silencio antinatural, tratando desesperadamente de entender qué estaba pasando con su percepción o con el mundo exterior. Sus ojos comenzaron a ajustarse muy lentamente a la ausencia casi total de luz, pupilas dilatándose al máximo tratando de capturar cualquier fotón disponible. Pero lo que gradualmente comenzó a ver no tenía ningún sentido lógico y contradecía lo que sabía sobre su ubicación. La carretera se había transformado completamente y de manera imposible. Ya no estaba en el tramo familiar que conocía perfectamente cerca de la laguna geotérmica. Ahora se encontraba aparentemente en lo que parecía ser un túnel claustrofóbico e infinito de árboles antiguos que se inclinaban dramáticamente sobre el camino desde ambos lados, formando un dosel completamente cerrado que bloqueaba incluso la luna brillante que había estado iluminando todo minutos antes, y la sensación de distancia se había vuelto extraña y profundamente distorsionada de una manera que mareaba, como si la carretera se estirara elásticamente e interminablemente hacia un horizonte que nunca podría ser alcanzado sin ningún punto de referencia visible en ninguna dirección que le indicara cuánto había avanzado o cuánto faltaba. Fernando intentó desesperadamente encender las luces del tráiler nuevamente, giró la llave de contacto hacia adelante y hacia atrás repetidamente. Presionó frenéticamente todos los botones e interruptores del tablero que normalmente controlaban sistemas eléctricos, pero nada respondía en absoluto. El camión estaba completamente muerto tecnológicamente, aunque el motor diésel seguía vibrando de manera fantasmal bajo sus pies, proporcionando la única evidencia de que aún había algo funcionando mecánicamente. El tiempo comenzó a comportarse de manera extraña e inquietante también, fluyendo de forma irregular como un río que alternaba entre corriente rápida y remansos estancados. Fernando miraba su reloj de pulsera analógico y veía los segundos avanzar normalmente con el movimiento regular del segundero. Pero cuando miraba hacia afuera por la ventanilla hacia el túnel imposible de árboles retorcidos y volvía a revisar el reloj, apenas lo que sentía como 5 segundos después, descubría con horror creciente que habían pasado 10 minutos completos sin que él tuviera ningún recuerdo consciente de ese tiempo perdido, como si su cerebro hubiera sido desconectado temporalmente durante esos intervalos. Intentó abrir la puerta para salir físicamente del vehículo y verificar desde afuera que estaba mal con las luces y los sistemas eléctricos que habían fallado simultáneamente. Pero el picaporte no respondía cuando lo jalaba, estaba completamente atascado o cerrado con seguro desde afuera por medios imposibles, y por primera vez desde que comenzó esta experiencia surrealista, Fernando sintió verdadero terror primitivo reemplazando la fascinación científica.
Estaba atrapado dentro de su propio camión sin posibilidad de escape, en una carretera que no reconocía y que no debería existir según su conocimiento del área, rodeado de una oscuridad antinatural que tragaba luz, con el tiempo desintegrándose caóticamente a su alrededor, distorsionando su percepción de la realidad. Golpeó las ventanas con los puños, sintiendo como el vidrio vibraba pero no se rompía a pesar de la fuerza que aplicaba. Gritó pidiendo ayuda, aunque sabía lógicamente que no había nadie cerca para escucharlo. Sintió como el pánico comenzaba a consumir su racionalidad, convirtiendo sus pensamientos en un torbellino caótico. Las luces regresaron tan abruptamente como se habían ido, sin transición gradual, simplemente encendiéndose instantáneamente, pero esta vez estaban dentro de la cabina con él en lugar de afuera, siguiéndolo. Flotando a centímetros de su rostro aterrorizado, pulsando con ese color azul eléctrico imposible que lastimaba físicamente los ojos cuando lo miraba directamente, que parecía quemar la retina dejando manchas persistentes en su visión. Fernando retrocedió instintivamente, presionándose contra la puerta del conductor que seguía bloqueada, sintiendo el calor intenso que emanaban esas esferas, aunque según todas las leyes de la termodinámica que conocía no deberían producir calor en absoluto. Sintiendo como el aire dentro de la cabina se cargaba dramáticamente de electricidad estática, haciendo que todo el vello de sus brazos y cuello se erizara hasta quedar completamente vertical, produciendo descargas pequeñas pero dolorosas cada vez que su piel tocaba metal. Las luces comenzaron a orbitar alrededor de su cabeza como planetas microscópicos alrededor del Sol, moviéndose cada vez más rápido, acelerando gradualmente, formando un tornado luminoso giratorio que llenaba cada centímetro cúbico de la cabina con su resplandor cegador, bloqueando toda visión de cualquier cosa que no fueran esas esferas malditas que se movían ahora tan rápido que se volvían líneas continuas de luz azul, formando un remolino hipnótico. Cerró los ojos con fuerza suficiente para ver patrones de colores en la oscuridad detrás de los párpados y gritó. Un grito primordial de terror absoluto que salió desde lo más profundo de su ser, expresando miedo que no podía ser verbalizado con palabras, y cuando los volvió a abrir esperando ver esas luces aún torturándolo, estaba de regreso en la carretera normal con todos sus sistemas funcionando perfectamente, el tablero iluminado mostrando todos los indicadores en verde, confirmando que todo estaba operando dentro de parámetros normales, y la laguna de azufre visible exactamente a su izquierda donde debería estar según la geografía real del área. No había luces flotando a su alrededor, no había túnel imposible de árboles retorcidos, no había distorsión temporal. Todo había regresado aparentemente a la normalidad, como si nunca hubiera pasado nada extraordinario, como si los últimos minutos u horas hubieran sido un sueño particularmente vívido. Excepto por un detalle que hizo que el corazón de Fernando se detuviera dolorosamente, su reloj de pulsera marcaba las 5:30 de la mañana. Casi 3 horas completas después de cuando había visto las primeras luces emerger de la laguna alrededor de las 2:30, pero él no tenía ningún recuerdo consciente de esas horas perdidas en el vacío, solo fragmentos borrosos e incoherentes de oscuridad infinita y luces girando interminablemente que no formaban una narrativa completa. Aceleró alejándose de la laguna maldita sin mirar atrás ni por un segundo, conduciendo en algo parecido a piloto automático mientras su mente consciente trataba desesperadamente de procesar lo que había experimentado y fallaba repetidamente en encontrar explicaciones racionales. Cuando finalmente llegó a su destino en Toluca con el sol ya brillando alto en el cielo prometiendo normalidad, el supervisor notó inmediatamente que algo andaba gravemente mal con Fernando, mirando su expresión distante y desorientada, y cuando comenzaron rutinariamente a descargar el equipo médico delicado que había transportado,
Descubrieron algo inexplicable que hizo que varios trabajadores retrocedieran alarmados. Varias de las cajas estaban inexplicablemente mojadas a pesar de que Fernando no había pasado por ninguna tormenta según reportes meteorológicos y el tráiler estaba completamente sellado sin ninguna fuga visible. El agua que goteaba abundantemente de las cajas empapando el piso del muelle de carga tenía un olor distintivo e inconfundible a azufre que quemaba las fosas nasales. Y estaba tibia al tacto, casi caliente, como si hubiera sido extraída directamente de esas lagunas geotérmicas imposiblemente, y en el piso metálico del contenedor, grabados profundamente con lo que parecía ser ácido extremadamente corrosivo o calor intenso que había derretido parcialmente el acero, había símbolos circulares complejos que nadie entre los trabajadores pudo identificar ni reconocer de ninguna cultura o sistema de escritura conocido, pero que llenaban a quien los miraba directamente con una sensación física inexplicable de vértigo severo y náusea intensa que persistía durante días sin importar cuántos medicamentos tomaran para aliviar los síntomas. Roberto llevaba casi 20 horas consecutivas al volante cuando decidió mentalmente que esta sería definitivamente su última carga antes de tomarse unos días muy merecidos de descanso completo. Su cuerpo físico y su mente estaban llegando peligrosamente al límite absoluto del agotamiento que había aprendido a reconocer después de años en esta profesión demandante. Y sabía por experiencia y por historias de accidentes fatales que conducir en ese estado de fatiga extrema era peligroso tanto para él como para cualquier otro conductor que compartiera la carretera. Transportaba materiales de construcción pesados desde Morelia hacia Querétaro. Una ruta relativamente sencilla y directa que incluía un tramo inevitable por los azufres que normalmente evitaba religiosamente de noche después de haber escuchado demasiadas historias inquietantes. Pero esta vez no tenía absolutamente ninguna opción porque el cliente corporativo necesitaba la entrega temprano en la mañana del día siguiente y cada minuto de retraso significaba penalizaciones financieras que no podía permitirse. Eran casi las 4 de la madrugada según el reloj digital del tablero cuando entró en la zona boscosa conocida por sus fenómenos extraños. Con los ojos ardiendo intensamente de cansancio acumulado y la espalda adolorida por las muchas horas de estar sentado en la misma posición. La carretera estaba completamente desierta en esa hora muerta entre la medianoche y el amanecer. No había pasado ni un solo vehículo en ninguna dirección durante la última hora de conducción solitaria. Y Roberto comenzaba seriamente a considerar detenerse en algún lugar relativamente seguro para tomar una siesta rápida de 20 minutos que le permitiera recuperar algo de alerta antes de continuar. Cuando vio la figura solitaria parada a un lado del camino. Era un joven aparentemente de unos 20 años según podía distinguir en la oscuridad iluminada solo por sus faros, vestido con jeans ordinarios y una chamarra ligera inadecuada para el frío intenso de la montaña. Levantando la mano en el gesto universal e inconfundible de pedir aventón. Roberto normalmente no recogía autoestopistas por política estricta, especialmente a esas horas imposibles y en lugares tan remotos donde cualquier cosa podría salir mal sin testigos. Pero había algo en la postura de ese muchacho parado ahí solo, algo vulnerable y genuinamente desesperado que parecía emanar de su lenguaje corporal, que hizo que su instinto arraigado de ayudar se activara superando sus precauciones habituales. Además, consideró pragmáticamente, la compañía definitivamente le vendría bien para mantenerse despierto y alerta durante las siguientes 2 horas críticas hasta llegar a áreas pobladas donde el peligro de quedarse dormido al volante sería menor. Detuvo el tráiler en el arcén estrecho y bajó la ventanilla del copiloto dejando entrar aire frío que cortaba. ¿A dónde vas?, le gritó al joven,
quien se acercó rápidamente con una sonrisa de alivio genuino iluminando su rostro que se veía honesto y amigable bajo la luz interior del camión. Al pueblo siguiente, San José Purúa, mi carro se descompuso hace como 3 kilómetros atrás y no hay absolutamente ninguna señal de celular por aquí para llamar ayuda. Explicó el muchacho con voz clara y amigable que sonaba completamente normal sin ninguna cualidad extraña. Roberto asintió comprensivamente y le hizo señas de que subiera sin dudarlo más. El joven abrió la puerta del copiloto con familiaridad que sugería había viajado en camiones antes y se acomodó en el asiento con un suspiro profundo de gratitud, frotándose las manos vigorosamente para calentarlas después de estar expuesto al frío. Muchas gracias, en serio. Estaba empezando honestamente a pensar que nadie pasaría por aquí en toda la noche, dijo mientras Roberto arrancaba de nuevo el tráiler y retomaba la marcha hacia su destino. Conversaron brevemente sobre cosas triviales y superficiales, el tipo de charla ligera que extraños comparten durante viajes cortos. El joven dijo que se llamaba Diego y que trabajaba en uno de los aserraderos grandes de la zona cortando madera, que había salido tarde de una fiesta en casa de un amigo celebrando un cumpleaños y por eso había terminado varado en medio de la carretera cuando su vehículo viejo finalmente decidió rendirse. Roberto compartió algunas de sus propias anécdotas del camino acumuladas durante años, historias divertidas sobre clientes difíciles y cargas extrañas. Y encontró que la presencia de Diego efectivamente lo ayudaba significativamente a mantenerse alerta y enfocado. Su voz amistosa y sus preguntas ocasionales sobre la vida de trailero evitaban que la monotonía hipnótica del camino lo arrastrara hacia el sueño peligroso. Pasaron aproximadamente 30 minutos en una conversación agradable y completamente normal, y Roberto comenzaba genuinamente a sentirse culpable por haber dudado inicialmente en recogerlo. El muchacho parecía absolutamente genuino y educado sin ninguna señal de peligro o mala intención, exactamente el tipo de joven trabajador honesto que merecía ayuda cuando la necesitaba. Fue entonces cuando Roberto notó algo extraño que no podía explicar fácilmente, aunque Diego hablaba y gesticulaba normalmente con movimientos naturales de manos. Cuando Roberto miraba hacia él por el rabillo del ojo en lugar de directamente y con atención completa, usando visión periférica, le parecía que la figura del joven se volvía borrosa en los bordes como una fotografía desenfocada, como si estuviera levemente fuera de foco de la realidad, vibrando sutilmente. Parpadeó varias veces pensando que era simplemente el cansancio extremo jugando trucos predecibles con su visión sobrecargada. Había escuchado sobre alucinaciones que aparecían después de demasiadas horas sin dormir apropiadamente, pero la sensación inquietante persistía cada vez que usaba visión periférica. Decidió ignorarla deliberadamente, concentrándose conscientemente en la carretera que ahora descendía por una serie de curvas cerradas y técnicas anunciando que estaban saliendo gradualmente de la zona más elevada de las montañas y acercándose a terreno más bajo y seguro. Ya casi llegamos a San José Purúa, dijo Roberto mirando un letrero verde reflejante que indicaba que el pueblo estaba a solo 5 kilómetros adelante. ¿Dónde exactamente te dejo? ¿Tienes alguna dirección específica? Volteó su cabeza completamente hacia Diego esperando una respuesta concreta, tal vez un nombre de calle o un punto de referencia local, pero el asiento del copiloto estaba completamente vacío de cualquier presencia humana. Totalmente vacío. No había nadie sentado ahí a pesar de que literalmente 2 segundos antes Diego había estado respondiendo una pregunta sobre su trabajo en el aserradero. Roberto frenó tan bruscamente y con tanta fuerza que las llantas chirriaron violentamente contra el asfalto dejando marcas negras. Mirando con incredulidad absoluta el espacio vacío donde hace un momento Diego había estado sentado hablando animadamente. Revisó frenéticamente el asiento trasero de la cabina pensando
pensando irracionalmente que tal vez el joven se había movido ahí sin que él lo notara de alguna manera imposible, pero no había nadie ahí tampoco. Revisó que las puertas estuvieran cerradas con seguro y ambas lo estaban firmemente. No había absolutamente ninguna forma física de que alguien hubiera salido del tráiler en movimiento sin que él lo escuchara claramente o sintiera el cambio de peso del vehículo o notara el viento entrando. El pánico puro comenzó a trepar por su garganta cerrándola mientras su mente racional trataba desesperadamente de encontrar una explicación lógica para lo que acababa de presenciar, pero fallaba completamente. Había estado conversando durante media hora con alguien real, había escuchado claramente su voz respondiendo preguntas, había visto sus gestos y movimientos faciales. Había sentido la presencia física indiscutible de otra persona ocupando el asiento del copiloto comprimiéndolo con su peso. Y ahora no había absolutamente nada más que aire vacío y un silencio ensordecedor que parecía burlarse de su confusión. Entonces llegó el olor característico e inconfundible, tan intenso que era imposible ignorarlo: azufre. Un olor abrumador a azufre que Roberto reconoció inmediatamente porque había pasado cerca de las lagunas geotérmicas suficientes veces. Tan fuerte y penetrante que tuvo que abrir inmediatamente todas las ventanillas disponibles. Sintiendo como sus ojos comenzaban a lagrimear copiosamente y su garganta se cerraba reflejamente tratando de evitar inhalar más de esos vapores. El olor impregnaba absolutamente cada superficie de la cabina de manera imposible: la tapicería de los asientos, el volante de plástico duro, el tablero. Incluso la ropa de Roberto, que ahora apestaba como si hubiera sido sumergida en agua sulfurosa, como si alguien hubiera rociado meticulosamente todo con ese compuesto químico repugnante y persistente. Arrancó de nuevo el tráiler con manos que temblaban tan violentamente que apenas podía mantener el volante estable, necesitando desesperadamente llegar a un lugar poblado con gente real y luces y normalidad reconfortante. El olor a azufre no disminuía en absoluto sin importar cuánto aire fresco entrara furiosamente por las ventanillas completamente abiertas. Parecía haberse adherido permanentemente a nivel molecular a todo lo que había dentro del camión, penetrando en cada fibra y cada poro. Roberto conducía mirando compulsivamente el espejo retrovisor cada pocos segundos. Medio esperando y medio temiendo ver a Diego sentado imposiblemente en el asiento trasero inexistente sonriéndole con esa sonrisa que ahora en retrospectiva parecía demasiado perfecta, demasiado ensayada. Pero lo único que veía repetidamente era la carretera oscura extendiéndose hacia atrás y las sombras profundas de los árboles proyectándose amenazadoramente sobre el asfalto negro. Fue entonces cuando escuchó los golpes resonando, secos y metálicos, rítmicos como un reloj defectuoso, viniendo inequívocamente de la parte trasera sellada de la carga, donde sabía con absoluta certeza que no había ningún espacio accesible para que alguien se escondiera. 3 golpes pesados, pausa larga, 3 golpes más exactamente iguales, otra pausa. Como si alguien estuviera atrapado desesperadamente dentro del contenedor metálico tratando de llamar su atención usando el único método disponible. Enviando un mensaje en código Morse primitivo que su cerebro agotado no podía descifrar completamente. Roberto sabía con lógica férrea que era físicamente imposible, había asegurado personalmente la carga de materiales de construcción esa misma tarde, había verificado meticulosamente cada espacio vacío. Había cerrado las puertas con candado industrial y guardado la llave en su bolsillo donde permanecía todavía. Nadie, absolutamente nadie podría estar ahí dentro a menos que hubiera sido encerrado durante el proceso de carga bajo su supervisión directa. Pero los golpes continuaban implacables e insistentes, incrementando gradualmente su volumen e intensidad hasta que todo el tráiler parecía resonar con ellos. Ahora acompañados de arañazos largos y prolongados que hacían que el metal del contenedor resonara de manera que le ponía literalmente la piel de gallina y hacía
hacía que cada vello de su cuerpo se erizara respondiendo a algún instinto primordial de peligro. Aumentó peligrosamente la velocidad ignorando completamente los límites de seguridad claramente marcados en señales reflectantes, necesitando llegar al pueblo de San José lo antes humanamente posible. Presionando el acelerador hasta que el motor protestaba audiblemente, pero los golpes incesantes se volvían exponencialmente más fuertes y más urgentes con cada segundo que pasaba. Ahora acompañados de arañazos que sonaban como garras metálicas o uñas sobrenaturalmente duras raspando el interior del contenedor, creando chirridos que taladraban sus tímpanos y se clavaban directamente en su cerebro como agujas ardientes, haciendo que el metal grueso vibrara tan violentamente que podía sentir las vibraciones transmitiéndose a través de toda la estructura del vehículo hasta el volante que sostenía con nudillos blancos. Cuando finalmente llegó a San José Purúa, sintiendo que había pasado una eternidad aunque su reloj insistía que solo habían sido 15 minutos. Eran casi las 5 de la mañana y el pueblo pequeño comenzaba tímidamente a despertar con las primeras luces del día, algunas ventanas encendiéndose con luz amarilla cálida en las casas modestas. Un par de personas madrugadoras envueltas en rebozos caminando lentamente hacia sus trabajos tempranos o hacia la iglesia para misa de alba. Roberto estacionó el tráiler directamente en la plaza principal del pueblo sin preocuparse en absoluto de que fuera legal o apropiado o que estuviera bloqueando el tráfico potencial. Bajó de un salto atlético a pesar de su agotamiento extremo y rodeó frenéticamente el vehículo hasta la parte trasera con una llave inglesa pesada agarrada firmemente en la mano como arma improvisada. Completamente dispuesto a enfrentar físicamente lo que fuera que estuviera haciendo esos ruidos aterradores y no pararía hasta obtener respuestas concretas. Abrió las puertas pesadas del contenedor de golpe violento haciéndolas rebotar contra sus bisagras, preparado mentalmente para literalmente cualquier cosa. Para encontrar a alguien malherido y sangrando necesitando ayuda médica urgente, para descubrir a un intruso que de alguna manera se había colado durante la carga, para enfrentar algo peor que no podía siquiera imaginar. Pero lo que encontró fue exactamente y precisamente lo que había cargado personalmente en Morelia esa tarde: materiales de construcción diversos incluyendo sacos de cemento, varillas de acero, cajas de herramientas, perfectamente organizados y asegurados, ningún espacio físico donde alguien pudiera esconderse efectivamente. Ninguna explicación racional visible para los golpes y arañazos que había estado escuchando sin interrupción durante los últimos 20 minutos que se habían sentido como 20 horas eternas. Cerró las puertas lentamente con manos que temblaban incontrolablemente, sintiendo como las piernas le fallaban amenazando con colapsar bajo su peso dejándolo caer sobre el pavimento de la plaza. Y fue entonces cuando notó algo que hizo que toda la sangre en sus venas literalmente se congelara hasta convertirse en hielo, en la puerta metálica exterior del contenedor. Grabadas profundamente en el acero industrial grueso como si hubieran sido hechas con un soplete de acetileno operando a temperatura extrema o con ácido corrosivo increíblemente potente, había huellas de manos humanas claramente definidas, docenas de ellas superpuestas creando un patrón caótico, tal vez llegando a 100 impresiones. Todas exactamente del mismo tamaño milimétrico, sugiriendo que pertenecían a una sola entidad, repitiendo el gesto una y otra vez compulsivamente, todas apuntando en la misma dirección unánime como flechas o señales. Hacia arriba, hacia la cabina del conductor, hacia donde Roberto había pasado toda la noche completamente ajeno e ignorante al hecho de que algo o alguien había estado tratando desesperada e incansablemente de llegar hasta él durante cada kilómetro de ese viaje maldito desde que recogió al pasajero fantasmal. Las huellas brillaban levemente con un resplandor fosforescente verdoso en la luz creciente del amanecer que comenzaba a pintar el cielo con colores pastel.
Y cuando Roberto se atrevió finalmente a tocar una de ellas con los dedos temblorosos extendidos, la encontró inexplicablemente caliente al tacto a pesar de que el metal circundante estaba helado por la temperatura nocturna de la montaña, y cubierta con un residuo aceitoso y viscoso que olía abrumadora e inconfundiblemente a azufre concentrado, dejando una mancha oscura en sus dedos que no desaparecería durante días sin importar cuántas veces se lavara las manos con jabón industrial fuerte. Un hombre mayor vestido con ropa de trabajo desgastada se acercó lentamente desde una de las casas cercanas que bordeaban la plaza, probablemente intrigado naturalmente por el tráiler grande estacionado incorrectamente en el centro del pueblo pequeño donde raramente pasaban vehículos de ese tamaño. Y cuando vio las huellas misteriosas grabadas en el contenedor metálico, su expresión facial cambió dramáticamente de curiosidad inocente a algo más oscuro y más conocedor, más resignado, como si hubiera visto cosas similares antes y supiera exactamente qué significaban. El pasajero que desaparece, dijo en voz baja y ronca por años de fumar, casi para sí mismo como si estuviera confirmando algo que ya sabía, no es la primera vez que pasa esto aquí en estas carreteras malditas. Y tristemente no será la última mientras los muertos sigan caminando donde no deben. Continuó explicando con voz cansada mientras Roberto escuchaba paralizado, dice la gente del pueblo, los viejos que recuerdan las historias antiguas, que hace muchos años, tal vez 30 o 40, un joven trabajador del aserradero murió trágicamente en un accidente horrible en la carretera de los Azufres, su cuerpo destrozado tan severamente que nunca encontraron todas las partes. Se dispersaron por el barranco y los animales se llevaron lo que quedaba, y desde entonces aparece regularmente en las noches más oscuras pidiendo aventón amablemente a los camioneros solitarios que pasan después de medianoche. Dicen que está buscando desesperadamente llegar a casa donde su familia lo espera sin saber que está muerto, pero nunca lo logra porque los muertos no pueden completar los viajes de los vivos. Siempre desaparece misteriosamente antes de llegar a su destino final, dejando solo ese olor característico a azufre como recordatorio tangible de que los muertos no deben caminar libremente entre los vivos, de que hay leyes naturales que no deben ser violadas. Roberto escuchó las palabras del anciano sin poder articular ninguna respuesta coherente, todavía mirando fijamente las huellas que ahora comenzaban a desvanecerse lentamente como si nunca hubieran existido realmente. El metal recuperando gradualmente su apariencia normal y lisa, borrando la evidencia física ante sus ojos incrédulos, y cuando finalmente encontró su voz después de varios intentos fallidos para preguntar más detalles, para obtener más información sobre este fenómeno imposible, el hombre ya se había alejado caminando de regreso a su casa sin voltear atrás ni una sola vez. Como si hablar demasiado abiertamente sobre estas cosas sobrenaturales pudiera atraer más atención no deseada de entidades que era infinitamente mejor dejar en paz y no provocar con curiosidad excesiva. Roberto subió de nuevo a su tráiler con movimientos de zombi, el olor penetrante a azufre todavía impregnando absolutamente todo a su alrededor creando una nube invisible pero omnipresente. Y condujo las últimas 2 horas hasta Querétaro con todas las ventanillas completamente abiertas dejando entrar aire frío que entumecía su rostro y la radio encendida al máximo volumen posible hasta que los parlantes distorsionaban, llenando la cabina con ruido que ahogaba sus pensamientos aterradores, pero absolutamente nada podía eliminar la sensación persistente e ineludible de que Diego todavía estaba ahí presente de alguna manera, sentado invisible en el asiento del copiloto, acompañándolo en silencio sepulcral como lo haría durante todos los viajes nocturnos futuros de Roberto por el resto de su carrera como trailero y probablemente más allá.
Un pasajero eterno e inmaterial que nunca iba a bajarse del camión sin importar cuántos kilómetros recorrieran juntos, sin importar cuántas rutas alternativas tomara tratando de evitar los azufres, sin importar cuántas bendiciones religiosas le hiciera al vehículo o cuántos amuletos protectores colgara del espejo retrovisor. Porque una vez que los muertos eligen específicamente viajar contigo y suben a tu vehículo aunque sea por unos minutos, se convierten en compañeros permanentes invisibles en cada viaje nocturno que hagas hasta el fin de tus días en esta tierra, pasajeros silenciosos que observan y esperan pacientemente en las sombras del asiento vacío, recordándote constantemente con su presencia fría e intangible que la línea entre el mundo de los vivos y el reino de los muertos es mucho más delgada y permeable de lo que la mayoría de las personas quiere creer o admitir. Especialmente en lugares como los azufres donde la realidad misma parece ser más frágil, donde el velo entre dimensiones se adelgaza hasta casi desaparecer, y donde los espíritus atrapados repiten eternamente sus últimos momentos buscando una resolución que nunca llegará, condenados a pedir aventón por toda la eternidad en una carretera que serpentea entre montañas envueltas en vapor de azufre y secretos que es mejor dejar sin descubrir.